Primero, el papel tan preponderante que tuvo el padre Aranda en el servicio de la Comisión de Liturgia, Comisión Episcopal de Liturgia, el CONALI. Monseñor Szymanski, de Dios goce, le hizo un encargo cuando él comenzó a ser presidente, que visitara todas las diócesis de México, no eran tantos como son ahora, para que por favor viera si ya estaban las comisiones diocesanas, si ya empezaban a funcionar, qué necesitaban, empezando por el obispo, etc. Si tenían información, en fin. Y realizó muy bien su trabajo, muy pesado, andar de ciudad en ciudad, de diócesis en diócesis. Unos obispos lo veían feo, pero pues ya saben cómo somos los liturgistas, que aunque nos vean feo, pues ni modo. Entonces, así es la vida. Y una de las conclusiones que llevó era, primera, continuar con los encuentros nacionales que eran importantísimos. Segunda, que requerían de un elemento de información las diócesis. Por eso, cuando Actualidad Litúrgica pasa de boletín a revista bimestral, allí ese es ese paso. Para que llevara artículos, documentos, etc. Entonces, les quiero subrayar esa presencia especial. Y también conoció muy bien, pulsó muy bien cómo iba la situación en el país. Y eso fue muy bueno. Eso es un equipo interesante, lo que no hace uno hace otro, y lo que hace el otro y el otro, en fin. Luego, no lo dije, pero vale la pena subrayar, porque medio lo anuncié y después ya no lo dije, a partir de la segunda edición típica. Me preguntaban ahorita, miren, yo cuando hablo de ediciones típicas, no hablo de la primera y la segunda y la tercera que inventan, y que porque ahorita el misalito dice no sé qué. Yo no me refiero a eso, yo me refiero a las ediciones típicas. Una vez Monseñor Jonas y yo tuvimos una vivencia muy simpática. Estábamos en la conferencia del Episcopado Mexicano, en la asamblea del Episcopado Mexicano, viendo ahí unos libros. Se acerca un obispo de La Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, y le dice, segunda edición, ¿verdad? Típica. Y le pregunta a Monseñor, porque era de liturgia, típica, y Monseñor le contesta, sí, típica. Y luego le dijo, ¿y qué es típica? Y entonces Monseñor le contestó, pues típica. Y yo ahí junto a él, muriendo de la risa, como la monjita que nomás se reía. Pues sí, típica. O sea, el obispo jamás aprendió que había ediciones típicas. Jamás, en el seminario nunca se lo dijeron, definitivamente. Así de ese nivel andamos. Y entonces, quiero resaltar algo importantísimo, que también se puede hablar mucho de ello. El paso en la segunda edición típica del misal al texto unificado, que es la mayoría de los libros, los misales que estén seguramente en las iglesias, y allí van a encontrar ese texto unificado, porque hace rato también me hablaba un padre y decía que la primera edición había sido un misal chiquitín que decía México. No, esa es la segunda edición típica. Ese se dejó de usar cuando empieza el texto unificado. Ahora, ¿qué fue el texto unificado? Monseñor Jonas tuvo mucho que ver en esa época también. Él nos hizo por allá alguna presentación en una reunión de estas, me acuerdo. Entonces, era decir que para América Latina y España, la lengua castellana, necesitábamos usar un solo texto. Nel Gloria, que era de una manera, y es otra, que yo hasta el día de hoy me sigo haciendo bolas. El credo, con esas incoherencias dos que tiene el credo, que no es lo mismo bajo el poder de Poncio Pilato que en tiempo de Poncio Pilato. Tiempo es cronológico. Sub Poncio Pilato es, aquí está el poder. No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto.
el diálogo en Juan. En fin, hay un montón de elementos curiosos. Mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, esperar es simplemente cronológico. Aguardar es diferente. Mientras esperamos que terminen de echar relajo, estamos aquí nosotros. Aguardar es estar en una actitud de espera. Es la pedagogía del Adviento. O sea, volvemos a lo mismo. El tiempo litúrgico, no hemos entendido la base teológica del tiempo litúrgico. Y en fin, ¿cómo comienza entonces? Por una imposición de Roma. O sea, Roma dice, yo quiero que al Padre Nuestro, vinieron los cambios en el Padre Nuestro, como lo conocemos ahora, yo quiero que todo el mundo tenga esta misma estructura. Y entonces, de ahí vino. No se pudo dialogar, no se pudo hablar, a pesar de la defensa, a pesar de decir, oigan, es que nosotros, nuestro trabajo ha costado muchísimo, muchísimo hacerlo y realizarlo, y llegar a este ordinario de la misa. Ese ordinario de la misa en México, a su vez, tiene otra historia. Cuando la Conferencia del Episcopado nombra una comisión especial por la traducción existente anterior, y hubo una especie como de malestar de algunos presbíteros, especialmente de la Arquidiócesis de México. Entonces, en ese entonces el presidente era el cardenal Salazar, y dijo, vamos a crear una comisión para rehacer el ordinario de la misa y las plegarias. Había padrecitos tan ignorantes que decían, tomó el pan, lo bendijo, y creen que bendecir es hacer esto. No, dio gracias al Padre. O sea, es la gran acción de alabanza al Padre. ¿Cómo hizo Jesús la bendición? No lo sabemos, no lo tomó el Evangelio, no lo puso. Pero así, de ese tamaño andábamos en esos entonces con las teologías. Ya no se diga del misterio pascual. Pues sí, bendecir es esto. No, espérate, eso no es bendecir. Y entonces, esos Padre Brambila y todos ellos, pues, empezaron a colaborar. Y se llegó a ese texto que un tiempo se usó. A su vez, el leccionario tenía otra historia, tuvo otra historia. En una asamblea episcopal se presentan los leccionarios de México. Ustedes verán que el leccionario de México nunca va a coincidir ni con la Biblia de Jerusalén, ni con la de esto, ni con la del otro, de ninguna, ni con Nacarcolunga, que era la que se usaba en esa época, nada. Es una traducción propia, porque hay un criterio del Papa Pablo VI, que las traducciones de la Escritura, al ser pronunciadas, no leídas, igual no superamos las hojitas, hay tanta gente leyendo en la hojita, al ser proclamada, entonces todo mundo, los niños y los más rudos, la entienden. Ese era el criterio. Los niños y los rudos la entienden. Entonces, el episcopado nombró a Monseñor Fernando Morales, obispo de por acá del norte, Torreón. Muy ducho, ¿verdad, Monseñor? Romo. Es muy ducho en castellano, un buen conocedor del castellano, y gracias a él y a otro equipo, donde están unas señoras de la lengua, de la grupo de lengua mexicana, la maestra Edmé Álvarez, porque yo me acuerdo que había estudiado en un libro de ella. En fin, toda esta gente ayudó a todo este leccionario. O sea, nuestro leccionario tiene un gran valor. ¿Tendrá algo que corregirse? Sí. ¿Se lo hemos pedido a los escrituristas? Sí. ¿Saben cuándo nos han mandado las correcciones de los escrituristas? Nunca. Nunca. Sí, sí, después, mañana. En actualidad litúrgica, una vez les pedimos a unos 3 padrecitos, Padre Robalo y yo, oye, haznos la primera semana de Adviento para cambiarlas de los que teníamos.
Primera semana de Adviento, segunda semana de Adviento, tercera semana de Adviento. En fin, 2 jamás lo entregaron, 1 la entregó. No, pues lo tiramos a la basura porque no servía, definitivamente. ¿Qué hacemos? Pues irnos por la segura. Y además, otro también nos dijo, yo les voy a mandar. Creo que hace como 18 años pasó eso. Estamos esperándolo. Yo tengo confianza de que va a llegar. Tengo confianza. ¿Aguardas? No, yo aguardo. Sí, aguardo la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, aguardar es eso. Tener mucha confianza, esperanza, ¿verdad? Entonces, esperanza inútil, flor de desconsuelo, dice la canción. Entonces, eso lo quiero subrayar porque es muy importante que conozcamos también el paso de la edición al texto unificado. Les puedo decir, así con mucha confianza y lo que viví, lo que yo sentía cuando el padre Roballo me platicaba esto, su frustración más grande de la vida fue esa, haber perdido la batalla por conservar el texto del ordinario de la misa que teníamos, porque tenía muchos valores y había elementos muy positivos y muchos se perdieron. Hay por ahí un texto, ¿qué pasó? Apaguen los celulares. Hay un texto rarito en una asamblea, en una plegaria eucarística, algo así como Una media hora. ya se me olvidó. De veras. Bien. Ahorita me acuerdo del texto. Alzheimer. Es aquello de por quien reiteraste tu amistad a través a los hombres, una cosa así. Me saqué de onda. Pero ahí entran los teólogos los dogmáticos. Jamás Dios le quitó su amistad al hombre. Jamás. Si le hubiera quitado su amistad, pues no existiría. ¿No? Y el protoevangelio, la promesa y todo aquello, ¿dónde quedó? Entonces, y lo oramos, y me acuerdo mucho, el padre Roballo me decía que no le gustaba mucho usar esa plegaria, pero cuando la usaba, dice, voy a decir algo que no es muy adecuado, pero nomás por fidelidad a la iglesia lo digo. Y lo decía así, porque a veces así hay que ser, tampoco no está muy de acuerdo, ¿eh? Pero en fin, vámonos al siguiente momento. Página 25. Ahora, ¿qué ha pasado durante estos 50 años? Otra vez, volvemos al recorrido de 50 años, 55. Historia del fomento de la liturgia en México. O sea, el otro aspecto, la otra tarea, ¿cómo se ha fomentado? No bastaba, otra vez volvemos a insistir a lo mismo, los libros litúrgicos, la gran documentación litúrgica, el Inquiridium de los pobres, que es los textos que se hicieron en la edición de Manantial Litúrgico, por ejemplo, que hay que terminarlos, completarlos, porque todavía nos faltan muchos textos. Porque un seminarista hoy no nos va a comprar la edición del Inquiridium. Se paga en euros, cuesta por lo menos 4.500 pesos. Es la edición de Monte Carmelo, que son los únicos que lo han hecho. Porque cuando se acabó Regina, pues vinieron acá. En fin, ¿qué pasa en este fomento? ¿Cómo se fue fomentando? Ya he dado algunas pistas de lo que hacían los obispos, de lo que empezaron a hacer las comisiones, de los rituales, etc. Para empezar, es un largo proceso. Y todos los procesos igual tienen gloria, tienen miseria, tienen esto, tienen lo otro, por ahí van caminando. Ahora,
¿Qué elementos valiosos hay que destacar de ello? En primer lugar, ¿cómo se va aplicando? Ahí está la clave, la palabra clave. Aplicación de la renovación litúrgica para llegar a las diócesis, a las comisiones de música, arte y liturgia. Después se va añadiendo esto de que es muy reciente, posteriormente vino, bien, los bienes culturales. Y como en esa época la CEN se reestructuró, yo era secretario ejecutivo de santuarios en ese entonces, pues me tocó también esa etapa de la reestructuración. Dicen que no debe uno abrir el agua, pero pues, yo creo que al ponente sí, ¿no? Oigan, y me empieza a caer fuego aquí. Entonces, y después vino, bueno, que vamos a ver esto de los bienes y que vamos a ver lo de los que se retoma como una idea muy buena. Monseñor Berlín retoma toda la tradición de los congresos eucarísticos, que después de la persecución no se había hecho nada en México. Dos congresos eucarísticos, la persecución, y jamás se volvió a hacer nada. En ese entonces, en el 2000, me acuerdo que en Italia llevan como en el 50 y tantos, en España otro tanto, en fin. Entonces, toda esta organización, toda esta perspectiva, ciertamente ha manifestado muchos aspectos. Las comisiones diocesanas, como todo, ha habido unas grandes comisiones diocesanas, muy trabajadoras, con mucho entusiasmo, mucha comunión. Me acuerdo Zamora, Guadalajara, allá en Jalapa, Puebla, en fin, todas esas donde nos juntábamos, nos reuníamos, los otros padres que ya no están, y que pues fueron ciertamente una riqueza, porque también en estas reuniones había ese punto de unidad. A ver, las comisiones plantean: hemos trabajado esto durante este año, hemos profundizado este ritual que salió, que lo presentamos, etcétera, en este año. Le estamos dando en la música bajo esta perspectiva, aparte del encuentro de música, aparte de piedad popular y liturgia, aparte santuarios, aparte, etcétera. Pero teníamos ciertamente todo eso. Entonces, en base a esto, he comenzado a plantear todo este aspecto. Y quiero, de alguna manera, retomar la identidad de la comisión diocesana de liturgia. O sea, ¿qué ha habido? Si ustedes se meten a investigar en actualidad litúrgica, cuando era boletín, o sea, que llegaba a los obispos y a algunos otros, ¿cuántos? Allí van a encontrar que siempre había una inquietud de los obispos: ¿qué hacer con la comisión? El padre Braga, por ejemplo, vino a dar una conferencia exactamente sobre ese tema, sobre estas dimensiones. Planteó todos estos aspectos ciertamente muy importantes. Tenemos que comenzar que cuando hablamos de la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica, esta idea se toma de un elemento anterior, tiene un antecedente, que es lo que se hablaba del apostolado litúrgico. Y no estamos hablando de las monjitas, nada más, del apostolado litúrgico en cada diócesis. Entonces, se empieza a hablar ya desde, fíjense, 1947, un poco en Mediator Dei, Pío XII, en ese ambiente preconciliar, en ese ambiente nunca se nos olvida el movimiento litúrgico y las injerencias y la presión y la fuerza que tuvo. Ya se empieza a hablar todo esto. La plenitud llega en Sacrosanctum Concilium, exactamente,
y en Sacram Liturgiam, en el 64, donde se hace la obligación de la aplicación del número 45 y 46 de Sacrosanctum Concilium, importantísimo. Inter Ecumenici también vuelve a presentar lo mismo. Musicam Sacram, lo mismo. No podemos dejar un